Bueno, el tema que se le va a exponer a partir de estos minutos será el enfoque radiológico de las lesiones quísticas en neurología, específicamente las renales. ¿Cuál es nuestra aproximación? ¿Cuál es el rol de la radiología para el diagnóstico de estas lesiones? Tanto en ecografía, tomografía y resonancia. Entonces, lo que vamos a empezar a determinar en una, por ejemplo, riñones, encontramos una masa o también llamada lesión. Esta lesión del renal es sólida o quística, porque lo que uno tiene que definir cuando encuentra una lesión es de qué consistencia es. Si es quística o no, qué características nos defines para decir que es quística, es según la clasificación de Bosniak, la última, la del 2019, de las masas renales quísticas. Entonces, ¿qué características tiene en ecografía? Vamos a empezar en la categoría 1 del Bosniak, en el cual nos dice que para que sea una masa quística, tiene que ser una lesión bien definida, como vemos en esta imagen, en esa primera imagen, no hay una imagen anecoica. Bueno, supongo que ya saben algunos conceptos básicos, ¿no? Anecoico, que se ve negro, de bordes bien definidos, en una pared tan delgada, menos de 2 milímetros, y dentro de esta imagen anecoica no se ve ningún tabique y tampoco se ve calcificaciones. Las calcificaciones en ecografía generan una sombra acústica, en este caso no se ve sencillo. Y lo otro que también cuando se le hace la ecografía Doppler o un Power Doppler, en este caso Power Doppler, se evidencia que esta lesión quística no tiene vascularización. Esa es todas las características que lo catalogan como una lesión quística de tipo 1 en la clasificación de Bosnia. Cuando estas lesiones de esta imagen anecoica negra que se ve dentro, vemos unas finas líneas hiperecogénicas en su interior, son llamados tabiques. Estos tabiques pueden tener entre 1 a 3 tabiques y la pared de esta lesión puede tener un flujo cuando le aplicamos el Power Doppler. Puede también tener una calcificación, pero tiene que ser bien definida y que no nos obstruya la visualización de las características. Es decir, tenemos que evidenciar la pared, los tabiques, ya no, que no sea una calcificación tan grande o que obstruya estas visualizar estas características. Lo otro es que los bordes del quiste tienen que seguir siendo delgadas, menos de 2 milímetros. Y bueno, ese es en cuanto a la categoría 2, ¿no? Lo otro, otras características que puede tener es que esta lesión quística continúe siendo hipocogénica o que en su interior no veamos estas finas líneas, sino unos pequeños depósitos a nivel de las paredes, que serían los detritos que están por la gravedad en la parte posterior, ¿no? Y que, bueno, no tenga tabiques o que tenga alguna calcificación. La otra característica de los quistes es que el contenido, como es líquido, lo que genera es un refuerzo acústico posterior, como evidenciamos en esta imagen. La diferencia de la calcificación, que lo que genera es sombra. La sombra es negra, en cambio el quiste lo que genera es un refuerzo que es blanco, ¿ya? Hiperecogénico. En el Bosniak, en cuanto a la ecografía, en el 2019, de la última categorización del 2019, tenemos que tener en cuenta que solamente lo categorizan hasta el 2F. La categoría 3 y 4 existe el Bosniak 3 y 4, pero visualizada en tomografía o en resonancia. Por ecografía no se puede categorizar un Bosniak 3 y 4, solamente llega hasta el 2F.
¿A qué se refiere o qué características debe tener esta lesión para que sea un quiste Bosnia categoría 2F? Es que la masa tiene que ser de pared lisa, pero como si recordamos, las anteriores categorías eran menor de 2 milímetros. En este caso es de 3 milímetros. Cuando le aplicamos flujo Doppler, puede tener un flujo, cuando la vascularización Doppler mejor dicho, la ecografía Doppler nos permite determinar qué cantidad de vascularización tiene la lesión. Si es bastante, va a captar bastante el color, pero si tiene poca, va a tener vascularización, pero mínima. En este caso, refieren que la lesión tiene que tener captación de este color, es decir, una vascularización, pero tiene que ser mínima. Y el engrosamiento tiene que ser también, como le digo, más de 2, es decir, 3 milímetros. Y los tabiques pueden tener también, no solamente la pared, a diferencia de los anteriores que tenían tabiques y al aplicar el flujo Doppler no tenía vascularización. En este caso, los tabiques también pueden tener vascularización, por lo menos uno. Y bueno, los tabiques delgados o suaves, menos de 2 milímetros, también pueden tener flujo Doppler, ¿no? Lo otro es que, igualito, ¿no? Que las anteriores, nosotros tenemos que definir bien las características, la pared, de cuántos milímetros son, que no tenga la vascularización, ver toda la pared, los tabiques, si es que tiene poca o poca vascularización para categorizarlo en 2F o bastante para no categorizarlo en estas categorías. Y para ello tenemos que visualizar todo. Entonces, si es que tiene una clasificación, esta clasificación tiene que ser mínima o excéntrica que no, para que no obstruya estas características, ¿no? Eh, bueno, esto es en cuanto a la ecografía para la categorización de las lesiones quísticas. Entonces, nosotros vamos a la tomografía y vamos a también tener las mismas categorías del 1, pero en este caso hasta el 4, a diferencia de la ecografía. ¿Y qué características vamos a ver en la tomografía? En la ecografía hablamos de ecogenicidad. En la tomografía hablamos de densidad. En la ecografía es más cualitativo. En la tomografía podemos medir la densidad. Entonces, ya no solamente vamos a decir que es hipoecogénico el contenido con algunos tabiques, sino que también podemos determinar cuántas unidades Hansfield, que es la medida en la tomografía de las densidades, tiene esos quistes. Entonces, en la tomografía, para que sea una categoría 1, la imagen, la lesión sigue siendo de bordes bien definidos, la pared tiene que seguir siendo delgada, menos de 2 milímetros, y el fluido, es decir, el contenido tiene que ser homogéneo. Como ven acá, en la primera imagen, que es sin contraste, ¿no? Vemos una lesión bien definida, una discreta pared que sí se puede ver si es que acá, ¿no? Si es que lo ven, una pared bien delgada, menos de 2 milímetros, y su contenido homogéneo, ¿no? Cuando se le mide con el ROI las unidades Hansfield, el valor va desde menos 9 a 20 unidades Hansfield. Su interior no puede haber tabiques ni calcificaciones. Y cuando se le administra el contraste también lo que nos indica es cuánta vascularización tiene la lesión. En este caso puede realzar, como se evidencian en la segunda imagen, que es también corte axial de la misma tomografía, pero con contraste. Vemos la pared delgada que más hiperdensa, es decir, más blanquita que el interior, ¿no? Entonces, con estas características nosotros podemos definir como un quiste categoría Bosniak 1. En cambio, para una categoría Bosniak 2, vamos a determinar los quistes también siguen siendo la pared delgada, no menos de 2 milímetros.
igualito que en la ecografía. Las masas quísticas con tabiques delgados, en este caso ya aparecen los tabiques que sean de menores de 2 milímetros y pocos de 1 a 3 tabiques. Al igual que la pared, pueden realzar estos tabiques. Y bueno, a diferencia de la ecografía que dijimos que la calcificación presente puede tener calcificación, pero no debe obstruir ninguna de las otras características. En este caso, puede tener cualquier tipo de calcificación, ya que al ser una tomografía y cortes milimétricos, no va a obstruirla por el efecto de la sombra acústica en la ecografía. En este caso, no va a generar alguna obstrucción de la visualización de las otras características. Es por ello que se le dice que puede tener cualquier tipo de calcificación. Estos son en cuanto a las masas de contenido hipodenso, es decir, negrito. También hay masas o lesiones quísticas hiperdensas o también llamadas hiperatenuantes. ¿A qué se refiere? Que las unidades Hansfield ya no va de menos 9 a 20 unidades, sino que es más bien es más de 70 UH en las tomografías sin contraste. Y cuando se le administra el contraste, sigue siendo la misma, no hay un realce patológico, es decir, continúan siendo la misma cantidad de unidades Hansfield, ¿no? Ese es, y otra categoría, otra subdivisión en cuanto a la categoría 2 o otras características, bueno, que la masa de la lesión quística sea de contenido homogéneo, sin realce más de 20 unidades Hansfield, y que puede tener cualquier tipo de calcificación. Es decir, la calcificación puede estar en imágenes hipoatenuantes como hiperatenuantes. La masa que sea de menos 9 a 20 UH en la tomografía sin contraste, como ya le había mencionado, y masas de 21 a 30 UH en la fase venosa portal. Ya, es decir, prácticamente en la categoría 2, mientras que la pared sea bien definida y delgada, menos de 2 milímetros, la densidad no importa mucho, pueden ser de menos 9 a 20, de 21 a 30, más de 20, más de 70, pero el que sea más de 70 es que sea la sin contrastada y las otras se pueden presentar siempre en la fase venosa portal o con calcificaciones inclusive. Pero cuando se le administra el contraste, debes de realzar, pero poco los tabiques. Por ejemplo, acá otra imagen, ¿no? Acá lo que usualmente ustedes ven, ¿no? Una imagen hipodensa, es decir, negrita dentro de la lesión. En estas dos imágenes, una sin contraste y otra contrastada. Y si se dan cuenta, sigue siendo hipoatenuante. En esta medía 60 watts y en esta 65, para decir que realza tiene que ser más de 15 la diferencia de las unidades Hansfield. Aparte, había otra lesión, ¿no? Hipodensa, y cuando se le administra contraste, a diferencia del quiste, como ven, este sí realza. Ya en este caso, bueno, esta es una lesión patológica maligna y en este caso fue un quiste multiloculado benigno. Ya. Eso es en cuanto a los hipoatenuantes, lo que le mencionaba, que también pueden ser hiperdensos o hiperatenuantes, es decir, más 70 watts. En esta imagen está corte axial en este riñón izquierdo, vemos una lesión bien definida, paredes delgadas, hiperdenso, es decir, blanquito. Y cuando se le administra contraste, sigue siendo blanquito. Cuando le medimos las unidades Hansfield, en este caso era de 82 en la sin contrastada y en la contrastada de 87. Es decir, no pasa la diferencia de 15, por lo tanto, no se le considera que haya realzado. Entonces, bueno, en esta también es una categoría
Bosniak 2. En cuanto a las lesiones, para categorizarla como quiste Bosniak 2F, las características son: la pared tiene que ser más de 2 milímetros, es decir, de 3 milímetros. Cuando se le administra contraste, puede realzar un tabique o varios, como en estos casos, ¿no? Que vemos dos imágenes contrastadas ambas. Vemos que hay un realce de este tabique que es grueso. En este caso, también hay tabiques delgados en la misma lesión, pero en otro corte, y que también realza, ¿no? En este caso. A eso se refiere tiene otras características a las que no hemos incluido en la categoría 2 normal. ¿Y a qué nos referimos con lesiones categoría 3, las cuales ya no había en la ecografía? ¿Por qué? Porque en este caso, las paredes hay una pared o varios tabiques gruesos, más de 4 milímetros de ancho, o irregulares. Y dentro de estas paredes o tabiques hay algunas protuberancias convexas, es decir, se puede decir que hay algunas pequeñas áreas sólidas, ¿no? De menos de 3 milímetros. Se menciona que para que sea una lesión quística, categorizada como quística, tiene que ser más del 75% liso. Es decir, puede tener un contenido sólido en su interior, pero tiene que ser de 25 a menos ese contenido sólido. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere que puede tener protuberancias convexas en cuanto se refiere a partes sólidas dentro de esta lesión, pero tiene que ser menos del 25% para que sea catalogado como una lesión quística. En este caso, como categoría 3, acá vemos dos imágenes. La primera, las dos en corte axial. La primera, una tomografía sin contraste, que vemos, ¿no?, una masa, el riñón, y en el borde posterior como una excrescencia, ¿no? No se define adecuadamente los bordes que diferencian lo que es el riñón y la masa. Y en la segunda imagen es una tomografía contrastada en el cual ya el riñón capta el contraste como es normalmente. Y la lesión, vemos que los tabiques sí captan contraste, ¿no? En este caso tenía varios tabiques. Entonces, bueno, en la tomografía sin contraste, la lesión tenía 18 unidades Hansfield, mientras que en la contrastada, los tabiques, que son los que realzan, tuvieron un ROI de 45 a 75 unidades Hansfield. ¿Ya? El quiste de Bosniak tipo 3 tiene varios diagnósticos es decir, varias patologías que pueden ser catalogadas en en esta categoría, que son los nefromas quísticos, los tumores epiteliales, los estromas mixtos, los quistes multiloculado benigno, el quiste hemorrágico y absceso renal. Y bueno, depende en sí del diagnóstico para que, bueno, vean el manejo al paciente, ¿no? Así como he mencionado, un nefroma quístico, que es una patología benigna, un tumor epitelial ya es una tumoración, entonces el diagnóstico es diferente, ¿no? En cuanto a la categoría 4 de las lesiones quísticas, las características es que va a haber una protuberancia convexa más de 4 milímetros, en la anterior a menos de 4 milímetros, con márgenes obtusos o protuberancia
convexa de cualquier tamaño con márgenes agudos. Por ejemplo, en estas imágenes, en las sin contraste no definimos adecuadamente, ya que al ser una masa ya compleja, ya no, su contenido ya no es tan homogéneo. ¿Ya? Entonces, en la primera imagen vemos, por ejemplo, el riñón y en la parte posterior sí definimos que hay una lesión ovoidea, pero no definimos adecuadamente su contenido. Y cuando vemos en la siguiente imagen, que es también el corte axial de la tomografía, pero con contraste, vemos esa misma lesión. Ya definimos el contenido que tiene un contenido hipodenso que no realza, pero aparte vemos un área que sí. A esto es lo que les refería en la parte sólida. En el anterior, al ser pequeño, no se vio adecuadamente la parte sólida, pero en este caso, al ser más de 4 milímetros, sí se define, ¿no? La parte sólida. Y esa parte sólida es la que tiene el realce, ¿no? Aparte de los tabiques, que también se puede evidenciar finas trabeculaciones que tienen realce, ¿no? Bueno, en este caso, en las unidades Hansfield de la tomografía sin contraste era de 22 y en la contrastada de 114. Esa es la categoría 4. En cuanto a resonancia, en resonancia tenemos que definir si es hipointenso o hiperintenso. En la ecografía hablamos de lo que es ecogénico, en la tomografía densidad y en la resonancia intensidad. Entonces, en la categoría 1, igual como en la que hemos visto anteriormente, el quiste es bien definido, de pared lisa delgada, menos de 2 milímetros, el contenido homogéneo, bueno, dependiendo de la secuencia, porque aquí en la resonancia ya hablamos de secuencias. Por ejemplo, en el primero, que es un T1, lo vamos a ver hipointenso por ser líquido. Y en el T2, que es la siguiente imagen, la segunda, lo vamos a ver hiperintenso. ¿Ya? Y en ambas podemos definir como está escrito, ¿no? Paredes bien definidas, incluso ni siquiera lo llegamos a definir la pared en el en la secuencia de T2. Y en su interior vemos que es todo homogéneo, es decir, no hay tabiques, no hay calcificaciones. Lo que sí, bueno, no he traído la secuencia, pero cuando hay un T1 con contraste, la pared puede realzar. En la siguiente imagen, eh, en cuanto a la categoría 2 en resonancia, también se define como el quiste que tiene que tener paredes delgadas, lisas, menores o iguales a 2 y se presenta lo que son los tabiques. Estos tabiques pueden realzar o no y pueden tener calcificación de cualquier tipo. Otras características es que pueden ser hiperintensas, como en las otras modalidades hemos visto, hiperintensas en T2 y en imágenes de resonancia sin contraste también. Otro que pueden ser marcadamente hiperintensas en T1, como les mencioné en la categoría 1, era hipointensa en T1, hiperintensa en T2 en este caso, ¿no? En este caso, en T1 también puede ser hiperintensas. A veces 2.5 veces más la señal de lo normal que en la resonancia magnética sin contraste. En estas imágenes, como podemos ver, ¿no? Que es un T2, vemos lo que es el hiperintenso y adentro en su interior un tabique, ¿no? Que es hipointenso. En esta otra imagen que es un
T1, ¿no? Vemos la lesión hipointensa y el tabique, ¿no? Bueno, aparte de las lesiones quísticas, también tenía otras lesiones sólidas, ¿no? La categoría 2F, ¿a qué nos referimos o qué características tiene que tener la masa? La masa tiene que, ya no una pared delgada menos o igual de 2 milímetros, sino de 3 milímetros. Un tabique realzado o varios delgados menores de 2 milímetros. Y las masas hiperintensas heterogéneamente en T1 con saturación grasa y sin contraste. Esta característica ya lo quita de la categoría 2 normal y lo coloca como categoría 2F. La categoría 3 y 4, como les mencioné, solamente existen tomografía y resonancia. Hay un realce grueso de más de 4 milímetros de ancho o realce irregular de las protuberancias menores de 3 milímetros con márgenes obtusos, menores o iguales a 3 milímetros con márgenes obtusos. Así como podemos ver en estas imágenes de resonancia, cortes axiales, no evidenciamos lo que es el riñón. En T1 vemos una discreta lesión en su borde posterior. En T2, esa lesión que es o isointensa, incluso al parénquima, se convierte en hiperintensa, pero no es homogénea. Homogéneo es esto que hemos visto anteriormente, bien blanquito, así, bien blanquito. Si vemos acá, esto no está bien blanquito, tiene algunas áreas siguen siendo blancas, pero de menor señal. ¿Ya? Y cuando se le administra contraste, evidenciamos esas excrescencias o protuberancias que tiene la lesión y que es real. En la categoría 4, la categoría 4 es igual, ¿no? Que tiene una parte sólida, lo que le llaman en la clasificación como protuberancia convexa de más de 4 milímetros o una protuberancia convexa de cualquier tamaño, pero con márgenes agudos. Esa es la categoría 4. En la clasificación de Bosniak tenemos uno, catalogar como nos ayuda a categorizar, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y puede que, digamos, en la categoría, ven una imagen por ecografía, dicen ya es una categoría 2, digamos, ¿no? Pero luego lo evalúan por tomografía. X motivos se hizo por otras lesiones, una tomografía. Y encuentran características que ya no lo catalogan como 2, sino como 3. Entonces, la misma lesión en ecografía tiene 2 y en tomografía tiene 3. Se quedan con la más alta. ¿Ya? Entonces, esa lesión ya no sería categoría 2, sino un Bosniak 3. En casos raros, una masa puede tener una combinación inusual de características, las cuales no las llegan no las podemos categorizar como 1, 2, 3 o 4, es decir, no se ajustan a una clase específica. Entonces, en ese caso, se menciona que los podrían categorizar como un tipo 2F. Acá tenemos lo que es un pequeño diagrama, ¿no? De las categorías. Bosniak 1 prácticamente no tiene nada, ni calcio, ni septos. El grosor de la pared es menos de 2 milímetros, es decir, no está engrosado, ¿no? Y el porcentaje de malignidad prácticamente es cero. Su manejo conservador, ninguno. El Bosniak 2, a diferencia, sí tiene calcio, pero como recordemos en cuanto a ecografía, no tiene que impedir visualizarnos otras características. En la tomografía puede ser de cualquier tipo,
Los números de septos tienen que ser menos de 3. El grosor de los septos menos de 2 milímetros. Y el realce ausente, ¿no? Así como se ve en el gráfico, para ELISA, unos cuantos septos delgados, la malignidad 0, el manejo conservador. El Bosniak 2F, ese sí son algunas categorías que no la catalogan ni como 3 ni como 2. Pueden tener calcificaciones, los septos son un poco más numerosos, puede tener realce de los septos, y en su defecto, si es que no lo llegan a definir, se manda a lo que es una evaluación tomográfica o por resonancia. Acá, como evidenciamos, a diferencia de las otras imágenes, mayor cantidad de septos, ¿no? El porcentaje de malignidad sí aumenta a un 5% y se sugiere un seguimiento o tratamiento según el criterio. El Bosniak 3 puede o no puede tener calcio, puede o no tener septos. Lo que lo diferencia de los otros es que su pared es más gruesa. Recuerdan, de 3 milímetros. Y sí, usualmente tiene realce de sus septos o de las paredes, pero levemente, como evidenciamos en esta imagen, ¿no? No todos los septos realzan, algunos nada más. Y sí, el porcentaje de malignidad aumenta entre un 50 a 70%. Así que sí o sí tiene que manejarse. Y el Bosniak 4, que se evalúa con tomografía o con resonancia, también más que todo es por el grosor de la pared, más de 3 milímetros. Y en estos casos tiene protuberancias, excrescencias, ¿no? El 3 es menos de 4 milímetros, por lo cual prácticamente no lo catalogan como una característica, pero el Bosnia 4 sí tiene una excrescencia más de 4 milímetros, que es evidente en las imágenes, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos. Y bueno, en este diagrama también lo colocan, ¿no? La excrescencia que se ve. El porcentaje de malignidad en este caso sí aumenta. Al ser más de 4 milímetros, se sale este tejido sólido, tiene un realce, y el porcentaje de malignidad es de 95 a 100%. Y al ser maligno, sí o sí tiene que tratarse, ¿no? En eso vemos diagramas, ¿no? En imágenes, una lesión fina, delgada, homogénea, sin nada en su interior. Bosniak 1, en el Bosniak 2 tiene una finos tabiques, en el Bosniak 3 o 2F, perdón, tiene varios tabiques en su interior. En el 3, el engrosamiento en la pared ya no viene a ser fina, ni los tabiques. Y en el 4 ya tiene algunas partes sólidas, ¿no? Bueno, este es lo mismo, pero en letras ya, en resumen de las lesiones. Entonces, estas lesiones, el diagnóstico diferencial, como les mencionaba, viene a ser varios. En el Bosniak 3, en el Bosniak 4, al tener componentes nodulares del tejido blando que realzan, se considera maligno hasta que se muestre lo contrario. Más bien, es un mínimo porcentaje que puede ser una patología benigna, como lo es el MES. Es decir, el estroma mixto puede presentarse como lesiones quísticas categoría Bosniak 3 o Bosniak 4. Pero es más frecuente que un Bosniak 4 sea algo maligno. Entonces, si encontramos en la tomografía o en la resonancia una lesión y lo catalogamos como Bosniak 4, estamos diciendo prácticamente a su médico tratante que le extirpen esa lesión, porque eso es lo que se recomienda, una resección quirúrgica. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la clasificación, ¿no? Encontramos una masa, vemos qué características tiene y si se encuentra dentro de la categoría Bosniak, para catalogarlo como categoría 1, 2, 3, 4, según la modalidad de estudio que estamos usando.
Pero eso es en cuanto a las categorías. ¿Qué enfermedades me dan estos tipos de lesiones? La enfermedad renal quística focal, es decir, una sola lesión, puede ser, puede expresarse en el tumor epitelial y extrema mixto, el MES, también llamado, que es una patología relativamente reciente, con pocos casos reportados. Puede presentarse como una lesión sólida o una lesión quística compleja. Y bueno, se contiene elementos estromales que se asemejan al estroma ovárico y componente epitelial, que es lo que lo reviste al quiste. Más frecuentemente se presenta en lo que son mujeres, una relación de 11:1, a una edad promedio de 56 años, y se menciona que se asocia el tumor epitelial y estromal mixto con el uso de suplementos orales de estrógeno o anticonceptivos. En cuanto a la clínica, bueno, los pacientes presentan hematuria, dolor en el flanco o una masa en el flanco, ¿no? Hasta un 25% de pacientes vienen a ser asintomáticos. Y como les mencionaba a un inicio, la lesión puede aparecer como sólida o como quística. Entonces, no tiene una imagen característica. En, en cuanto a la frecuencia, entre estas dos sólidas o quísticas se presenta más de forma quística multiloculada, como evidenciamos en este corte axial, ¿no? Vemos una lesión lobulada de márgenes bien definidos y en su interior varios tabiques, ¿no? Cuando se administra contraste, ¿no? También evidenciamos, ¿no? La misma lesión reformateo coronal, bien definidas, paredes delgadas y tabiques en su interior. Es decir, vendría a ser un Bosniak por la cantidad de tabiques, un 2. Y por lo que realzan hasta un 2F. Otro tipo de diagnóstico que nos da estas imágenes quísticas es el nefroma quístico. El nefroma quístico viene a ser un tumor benigno, poco común, ocurre generalmente en niños menores de 4 años o en mujeres de 40 a 60 años. El nefroma quístico en sí es un término que abarca masas quísticas benignas que en cuanto a lo que es al estudio histopatológico tiene varios espectros. En cuanto a lo que es como mencioné, se presenta tanto en niños menores como en mujeres adultas. En los niños puede ser una masa abdominal indolora, mientras que en las mujeres adultas un dolor abdominal inespecífico o hematuria, o incluso también puede ser asintomático. En cuanto a las imágenes, se puede ver, ¿no?, el contenido de la masa, una atenuación similar o ligeramente mayor en la tomografía y una intensidad de señal más alta en la resonancia en la ponderación T1. En cuanto a la tomografía y a la resonancia, en sí, las imágenes nos ayudan, son de la densidad o intensidad según su componente. Es decir, por ejemplo, si es de componente fibrótico, van a ser hipointensos en T1 y en T2, como son los tabiques, la cápsula, ¿no? Por su composición fibrosa es que se ven así, es decir, negritos, ¿ya? A eso se llama hipointensos. Entonces, bueno, en estas dos imágenes, la primera imagen, que es una resonancia magnética
coronal potenciada en T2. La segunda es una imagen axial ecogradiente potenciada en T1 con saturación grasa y contraste. Muestran, ¿no? Una lesión quística con varios septos en su interior, localizado en la parte superior del riñón derecho, y no solamente en la corteza, sino que se extiende hacia lo que es la pelvis renal. Y en su interior vemos que no todo es blanquito, sino que hay intensidades intermedias y altas, es decir, intensidad heterogénea, ¿no? Esto depende del contenido. Puede ser un contenido simple o un contenido complejo. Y en cuanto a la cápsula y a los tabiques, vemos que es negrito, es decir, hipointenso, en relación a, como les estaba mencionando, a su contenido fibroso. Y bueno, en este caso es contrastado, hay un discreto realce de estos tabiques, ¿no? Otra enfermedad focal que se puede representar de aspecto quístico es el divertículo pielocaliciar, que es una cavidad llena de orina dentro de la corteza renal que se comunica con el sistema colector renal. Está revestido con epitelio de transición y bueno, en el divertículo pielocalicial hay dos tipos. El tipo 1 que se comunica con un cáliz menor, los cálices que están más, ¿no? Cerca de lo que es la parénquima de la corteza, y el tipo 2 el que se conecta con un cáliz mayor o a la pelvis renal. Entonces, si vemos que el divertículo se conecta con un cáliz menor, tipo 1. Si se conectan con un cáliz mayor o la pelvis, es un tipo 2. Pero en este caso, los divertículos pielocaliciales es un poquito raro. La mayoría se menciona que son congénitos y es por un fracaso en lo que es la regresión de las yemas ureterales de tercera y cuarta generación. En la ecografía, bueno, no hemos traído la imagen, el divertículo pielocalicial complicado con cálculos aparece como una imagen quística, contenido anecoico, y en su interior no es homogéneo, sino que también hay contenido ecogénico, móvil y estratificado. Acá en estas imágenes vemos que son dos tomografías de corte axial. En este caso, en la primera fase nefrográfica con contraste, que muestra calcificaciones, ¿no? En su interior. Y en esta otra imagen, que es en fase excretora, vemos, ¿no? Capas de material de contraste excretado dentro de la lesión. Es decir, vemos acá, por ejemplo, como si tuviera un nivel, ¿no? Es decir, no es una imagen quística. El quiste, si tú le pones contraste, va a seguir estando lleno. Si se elimina el contraste, sigue estando lleno. En cambio, en como tiene comunicación con los cálices, es que es como un vaso. Se llena, se ve todo llenito, pero cuando ya se está vaciando, vamos a ver el nivel, ¿no? Es decir, hay algo que se comunica y por donde sale el contraste, y por eso se forma el nivel. Eso es en cuanto a la enfermedad renal quística focal. ¿Qué imágenes o qué patologías nos dan imágenes quísticas multifocal? La enfermedad renal glomeruloquística, que se caracteriza por una dilatación quística uniforme de la cápsula de Bowman y se producen unos quistes pequeños, los cuales se localizan generalmente en la área subcapsular de la corteza renal y respeta las porciones tubulares de la nefrona.
Esa distribución cortical es la que nos ayuda a diferenciar la enfermedad renal glomeruloquística de otras enfermedades quísticas, como la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, la enfermedad renal poliquística dominante, el riñón displásico multiquístico, ya que no tienen esa localización subcapsular. La mayoría de esta patología ocurre en recién nacidos y niños pequeños. Puede asociarse insuficiencia renal leve, malformaciones congénitas infantiles. Los riñones pueden ser de tamaño normal o hiperplásicos, es decir, más pequeños. En este caso, la tomografía no nos ayuda mucho, así que se utiliza la resonancia para su diagnóstico. No, por ejemplo, estos pequeños quistes no se van a llegar a ver adecuadamente en la tomografía. En esta imagen vemos, ¿no?, que es una resonancia magnética potenciada entre 2 en imagen coronal. Vemos varias imágenes pequeñas, blanquitas, es decir, hiperintensas en la región subcapsular, que es característico de lo que son la enfermedad renal glomeruloquística. Otra enfermedad multifocal de aspecto quístico es la nefrotoxicidad inducida por lito. En los pacientes que tienen terapia con lito. Doctora. ¿Sí? Disculpa que le interrumpa. Ya estamos con la hora, quizás 5 minutos, ¿no? Sí, ya estoy acabando. En los pacientes que tienen terapia prolongada con lito, esta patología es frecuente encontrarlo en los estudios. La terapia por lito, la nefrotoxicidad por lito, se divide en 3 categorías: en intoxicación aguda, en diabetes insípida nefrogénica y enfermedad renal crónica. Y en cuanto a lo que es la disfunción renal, la enfermedad renal crónica, es que empieza a aparecer en las imágenes estas pequeñas imágenes quísticas, ¿no? En esta primera imagen, que es una tomografía con contraste, ¿no? Vemos los aspectos quísticos simples, no tienen realce, son hipodensos. Vemos, ¿no?, varias imágenes focales hipodensas difusas en ambos riñones. En esta imagen coronal de resonancia magnética ponderada entre 2, vemos también varias imágenes focales puntiformes, pero en este caso es hiperintensas, ¿no? En este caso serían Bosniak 1, por ser el contenido homogéneo, simples, no bilaterales de forma difusa. Esta es, bueno, la enfermedad renal quística adquirida. Generalmente en un paciente de enfermedad renal crónica es muy factible ver esta enfermedad renal quística adquirida, varios quistes en su interior, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, es el mismo paciente en ambos, pero si se dan cuenta en esta imagen no hay casi muchas lesiones quísticas. Aquí en el riñón izquierdo uno que otro, pero en esta otra, que es una tomografía, en la primera es una resonancia, que supuestamente en la resonancia es más sensible, en la tomografía vemos que hay muchas más imágenes. ¿Por qué? Porque no es del mismo día, no es del mismo año, es 6 años después del mismo paciente. En este caso, en los 2 casos tenía enfermedad renal crónica, pero en esta todavía estaba en un estadio inicial, y este ya es 6 años después, con 5 años en diálisis. Y vemos estos quistes que no lo tenía antes. A eso se refiere con que es una enfermedad renal quística adquirida, ¿no? En este caso por insuficiencia. Y bueno, lo que mencionaba también es que se tiene que diferenciar la etiología, ¿no? O sea, nosotros ya categorizamos una lesión quística categoría 1, 2, 3, 4, pero también tenemos que diferenciar cuál es la etiología, principalmente en los 3 y 4.
Y una de ellas también es diferenciarlo de un absceso renal, ya que el absceso renal no es un quiste. Puede simular un quiste, pero no es un quiste. Ya vamos a ver que y cuando se le administra contraste tiene el realce de la pared, pero esta pared no es fina. Por ejemplo, si vemos acá, el contenido es homogéneo, pero la pared es oscurece, a diferencia de lo que hemos visto al inicio, el Bosniak 1 y Bosniak 2, la pared es menos de 2 milímetros, lisa. En este caso no es ni liso ni delgado, ya es grueso y incluso hay partes que ni siquiera se llegan a definir adecuadamente. Ya entonces hay que hacer la diferencia de lo que es un absceso renal, que vemos el borde realzado, engrosado, y la clínica, ¿no? El paciente tiene fiebre, escalofríos, dolor flanco izquierdo, entonces no va a ser un quiste simple, ¿no? En este caso viene a ser un absceso. Aparte del absceso también presenta lo que es un realce de la pared. Usualmente se utiliza la tomografía con contraste, se puede utilizar lo que es la resonancia en los casos que no se puedan usar con contraste, de ejemplo, en pacientes embarazadas o pacientes alérgicos al contraste, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Eh, en resumen, tenemos que una masa que encontremos en los riñones, definir, es sólida o es quística, según qué características tiene, si es que se incluye en alguna de las categorías, y posterior a definirlo en qué categoría, también una probable etiología, ¿no? Porque como hemos visto, hay varias, por ejemplo, este es Bosniak 2, y ambos son diferentes enfermedades. Entonces, no solamente categorizarlo, sino también dar una probable etiología para su manejo posterior del médico tratante. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Por el momento no tenemos preguntas, pero parece que, pero sí, ha quedado bien entendida la ponencia. Muchas gracias por su colaboración. Eh, Estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Espero que hayan entendido bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora.